Exacto. 7 de la mañana, duda. 35 minutos, y vamos a hablar sobre el tema laboralista, ¿no? Estamos con un abogado laboralista, Oxal Ábalos, para desagregar un poco lo que dijo Pedro Cateriano, más allá de que no haya recibido el voto de confianza, es la visión del Estado, del Ejecutivo de Martín Vizcarra. Además que hubo una novedad con respecto al tema del trabajo remoto, sí, que continuaría hasta el teletrabajo hasta julio del próximo año. 31 de julio del 2021. Exacto. Estamos entonces con Oxal Ábalos. ¿Cómo está usted, señor Ábalos? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué le pareció el tema laboralista el día de ayer? Bueno, al margen de lo que acaba de ocurrir hace pocos minutos, al margen, creo que es un eje y una política que va a continuar independientemente de quién sea el nuevo ministro de Trabajo. Y me parece que es importante, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que el teletrabajo no es igual al trabajo remoto. El trabajo remoto nace en una coyuntura especial como es esta que vivimos actualmente, pero principalmente se caracteriza porque es muchísimo más flexible y muchísimo más fácil de aplicar que un teletrabajo. En el año 2012 se creó el teletrabajo a través de una ley y su respectivo reglamento, pero se establecieron una serie de formalidades que obstruía la aplicación de esta figura, de manera tal que si hacemos un análisis de quiénes aplicaron el teletrabajo en estricto hasta el día de hoy, fueron muy pocas empresas y muy pocos trabajadores. Pero el trabajo remoto sí ha sido aplicado de manera importante por muchos empleadores y trabajadores porque facilita su aplicación. Cuando digo facilita su aplicación me refiero, entre otras cosas, a que el empleador lo puede decidir unilateralmente, basándose principalmente en el cuidado de la salud de los trabajadores, pero además también hay un tema que es central, ¿no? El costo de la adopción de esta figura. El teletrabajo imponía que el empleador asuma una serie de obligaciones, incluidas la de seguridad y salud en el trabajo, lo que quiere decir que incluso el empleador tenía que ir al domicilio, posiblemente del trabajador, para verificar si las conexiones de electricidad, internet, las sillas, estaban correctamente, lo que hacía muy poco viable esta figura. El trabajo remoto ya no, el trabajo remoto asegura que las partes puedan tener mayor libertad para que esto pueda ser viable, ¿no? O sea, en consecuencia es mucho más fácil. ¿Se podría, digamos, seguir ampliando el abanico del trabajo remoto? ¿Más empresas tenemos ahí techo como para ir sumando, o ya estamos, digamos, en un nivel de saturación? No, yo creo que esto nos ha demostrado una cosa importante. La mentalidad del empleador peruano era básicamente el ver al trabajador en el centro de trabajo. Esa es la forma de concebir el trabajo. Pero esto está cambiando, porque eso no necesariamente es producción ni competitividad. El empleador tiene que darse cuenta que lo que tiene que buscar es el resultado, y ahora conjugado con la salud y la protección de los trabajadores. Esto conlleva entonces que ahora el modelo clásico de prestación de servicios ya no se haga en un centro de trabajo típico, sino en otro lugar, normalmente el domicilio, y esto ha generado que ya a la fecha cerca de 300.000 trabajadores estén aplicando esta modalidad. Yo creo que esto va incluso a ampliarse, van a sumarse un número importante de trabajadores, pero sí hay cosas que hay que perfeccionar, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El empleador tiene que asumir algunas obligaciones también, y por experiencia propia lo digo también, hay que ver la forma de que esto no conlleve a un abuso excesivo en cuanto al tiempo de trabajo. No es que el trabajador ahora, porque está en su casa, tiene que elaborar las 24 horas. Tiene que establecer reglas más o menos para el control del tiempo. Muchos se sienten esclavos del trabajo estando en su casa, en realidad. Sin duda, ¿no? Los que tienen hijos, por ejemplo, tienen aquella dificultad de hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque ahora, no todos tienen los espacios para tener una oficina privada en su casa. De repente están en la sala, sus hijos están ahí. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hay que perfeccionar ese tipo de situaciones, y de repente el empleador puede ayudar en eso, ¿no? Entonces, hay que mejorar algunos aspectos, pero me parece que vamos por buen camino, porque creo que el trabajo remoto ayuda mucho a conciliar la vida privada con la vida profesional, pero además también reduce mucho el tema de los traslados. Por ejemplo, yo como abogado me demoraba 1 hora o de repente un tiempo similar en irme al Poder Judicial. Ya no lo hago, ahora lo hago virtualmente.
Entonces gano mucho tiempo y tengo más tiempo para hacer otras cosas. En general, ¿no? Eso es un ejemplo entre muchos otros. Ahora, sobre el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿cómo avanza el proceso, las solicitudes, las aceptaciones, esto que se maneja desde el Ministerio de Trabajo? Y que por supuesto mucha gente está a la espera, incluso para ver si terminan siendo o no beneficiados del bono que ha destinado el gobierno. Exacto. Es una pregunta importante, sobre todo por el escenario. Yo les cuento una cosa por experiencia propia también. Al inicio, prácticamente todas las suspensiones, las solicitudes de suspensiones fueron declaradas rechazadas. Pero al día de hoy está pasando todo lo contrario, lo que a mí me lleva a pensar que esto es un tema de consignas, ¿no? La alta dirección probablemente al inicio de la orden de que no se aprueben, pero ahora cambió y ahora sí se están aprobando todas, incluso en contra de las opiniones de la SUNAFIL, porque la SUNAFIL es la que hace el proceso de fiscalización y hace una especie de recomendación. Pero el Ministerio de Trabajo, en contra de eso, las aprueba. Ahora, si las aprueban o no, es un tema subjetivo, pero desde mi punto de vista creo que es importante que de alguna manera se dé un respiro a las empresas, no a todas, porque no todas están en la misma condición económica, pero a algunas, ¿no? Ahora, respecto al bono, es importante aclarar acá una cosa. En principio la norma establecía que solo tenían derecho al bono de 760 soles los trabajadores de la microempresa y que no percibían 2.400 soles. Eso fue modificado aproximadamente hace un mes y ya no importa si eres micro o no. Ahora lo que importa es que eres parte de una empresa que tiene una planilla de menos de 100 trabajadores. Si eres parte de una empresa que tiene menos de 100 trabajadores... Sin importar la cantidad del sueldo. Exacto, no, 2.400 se mantiene, pero ya el universo de trabajadores puede ser hasta 100 trabajadores, ¿no? Además también hay que considerar pues que se tiene que tener una resolución aprobada del Ministerio de Trabajo y que no se haya percibido otro tipo de bono. Pero los requisitos son claros, pero a mí me preocupa un tema. Los trabajadores, según las estadísticas, han entrado en su mayoría en suspensión a partir del mes de mayo. Es decir, han pasado mayo, han pasado junio y han pasado julio sin percibir el subsidio. Recién se está haciendo viable el subsidio desde ahora. Pero ¿qué dice la norma? Que el subsidio solo puede durar por 3 meses, 90 días. Y las suspensiones se pueden aplicar hasta el 7 de octubre. Entonces, prácticamente tenemos 6 meses de suspensiones, pero 3 meses de bono. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Ayer declaró un funcionario de salud diciendo que se iba a aplicar efectivamente por 3 meses, pero hacia adelante. ¿Y cómo quedaron los 3 meses anteriores? Si la norma fue publicada hacia atrás. Eso quiere decir que los trabajadores van a pasar con 3 meses sin haber percibido nada. O sea, eso me parece que es necesario y urgente que lo aclare el Ministerio de Trabajo. Porque esas y más cosas, ¿no? Que daría la impresión de que las sueltan y luego dicen, oye, pero no has visto esto, no has visto lo otro. Son detalles, digamos. Detalles. 7:43 a.m. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado laboralista, para aclararnos un poco el tema laboral en el discurso de ayer de Pedro Cateriano, que al final de cuentas es la visión del Ejecutivo. Es cierto, ¿no? Oxala Voz ha estado con nosotros acá en Exitosa y conversamos ahora.